Hola amigos, aquí estoy de nuevo y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Así que vamos allá. Hoy quería hablar de la España dividida, de lo que se conoce siempre como las dos Españas, que están continuamente enfrentadas, una contra la otra. Siempre hay argumentos, hay peleas, hay debate. Y es algo que venimos arrastrando desde hace ya varios siglos. Así que bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen y encauzar el tema. Lo que puedo decir de la España dividida es que la derecha y la izquierda son dos conceptos relativamente modernos que vienen de la Revolución Francesa y bueno, están muy arraigados en la sociedad, como bien sabemos. En España especialmente es algo prácticamente intocable, es sagrado. Tienes que confesar realmente si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres progresista, si eres conservador. Después hay división entre quien se considera católico y quien se considera anticlerical, porque no puede haber un punto de encuentro. Ya sabemos cómo funciona nuestro país. Y después está, pues, por ejemplo, otro tipo de división que son entre los vencidos y los vencedores de la guerra civil, que hace ya muchísimos años que ocurrió y por desgracia fue algo trágico que sufrieron todos los habitantes del país, pero venimos arrastrando ese estigma desde los años 30, las dos Españas. Entonces es un concepto guerra civilista, pero que viene de atrás. Lo que llamamos las dos Españas remite al conflicto existente desde el siglo XVIII entre el proceso de modernización y la fuerte resistencia en un país que se estaba de alguna manera redefiniendo, se estaba modernizando. Y bueno, estaba lo que es el antiguo régimen, un país agrario atrasado, un país realmente un poco al margen del resto de países europeos. Y después estaba la gran influencia que ejercía la iglesia, el ejército, básicamente un ejército que había sobrado de las guerras coloniales en América. Entonces había ahí como un choque de trenes entre estas dos tendencias y, y de ahí viene después el concepto guerra civilista de las dos Españas. Entonces en la guerra civil hubo quien se sublevó contra la república, contra la democracia, contra la amenaza de una revolución social y básicamente en defensa de una España conservadora, de una España, digamos, tradicional, como la que había habido hasta esa época, una España católica con jerarquía. Entonces, esos sublevados se puede decir que eran una España, pero también podemos decir que eran varias, porque era el complejo mundo de los sublevados. Entonces, entre los otros había como mínimo dos Españas, unos que estaban defendiendo la legalidad institucional, las leyes, la república, y otros lo que querían básicamente era provocar una revolución social y que estallara todo por los aires en mil pedazos. Entonces no se puede hablar solamente de dos Españas, aunque se engloban en dos bandos, en dos, en dos trincheras ideológicamente opuestas y que venimos arrastrando hacia nuestros tiempos, desde la época de la transición. Entonces, por ejemplo, aquí hablando de... Hubo mucho consenso en la transición a cambio de ceder ciertas políticas y de alguna manera obviar todo el tema de la dictadura. Se hizo una especie de consenso y se taparon muchas cosas que en ese momento no era el momento, valga la redundancia, de sacar a colación. Entonces eso se tapó, se, se escondió debajo de la alfombra, básicamente. Entonces, ahora son los nietos de esa generación son los que han querido recuperar esa memoria. De alguna manera quieren dignificar el dolor y todo el sufrimiento que pasaron las víctimas de la guerra civil. Aunque tampoco hay que olvidar que hubo víctimas en ambos bandos y que muchas veces el hecho de que tú estuvieras en un bando o en otro era algo totalmente casual. Depende de la zona en la que tú vivieras o depende del ejército que llegara a tu tierra y de alguna manera tú te tenías que alistar de forma forzosa, porque ahí no quedaba otra opción. Entonces los descendientes de los vencidos creyeron oportuno reivindicar su causa y honrar a los miles de represaliados durante la guerra y el posterior régimen dictatorial de Franco. Todas son personas que el régimen persiguió, mató, arrojó a fosas comunes y se reparten por todo el país. Pero es un hecho trágico y que también significó víctimas por parte del otro sector, por decirlo de alguna manera, aunque en menor medida. Eso está clarísimo. Entonces, como dice el Orza, la guerra la ganaron unos y se beneficiaron realmente de esas políticas y de esa época. Entonces, de alguna manera, esa gente que son los herederos de los vencedores de la guerra tienen ese afán, ese aire de superioridad sobre los vencidos.
Pero por otro lado, si le damos la vuelta a la tortilla, también vemos que ese sentimiento de frustración, de revancha, de rencor, también germinó entre los vencedores de la guerra, entre los exiliados, entre la gente que padeció la dictadura. Y en mayor o menor medida lo han ido, digamos, transmitiendo a sus descendientes. Entonces esa semilla de odio, de rencor, de revancha, de resentimiento, está ahí. Por desgracia, después de más de 80 años, sigue ahí, aunque parece que no con la misma intensidad que años atrás, pero que ahí seguimos. Así que bueno, parece que el país no tiene remedio en ese sentido. Entonces, ahora quiero tocar dos temas fundamentales, como es la ley de la memoria histórica, que fue aprobada durante el gobierno del PSOE del infausto José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, de alguna manera, esa ley estaba destinada a reconocer y a compensar a las víctimas de la guerra civil y de la represión posterior del régimen franquista. Y también tenía un segundo aspecto, que era promover y retirar los símbolos alusivos a esa época, a la época dictatorial. Y bueno, como vengo diciendo siempre, las políticas son continuistas, porque después entró al poder digamos, Mariano Rajoy, el representante del Partido Popular, ese personaje también de infausto recuerdo, que deja mucho que desear, y realmente no derogó esa ley, aunque no la dotó de gran presupuesto y estaba un poco en stand-by, estaba un poco parada, pero realmente le dio continuidad a esa política. Eso tampoco lo podemos obviar, no podemos hacer la vista gorda y decir que Rajoy realmente aplicó las políticas que él quería y que rompió con lo anterior. Simplemente es otro peón más del sistema y él hizo su papel. Digamos, la ley quedó parada, no la dotó de presupuesto, pero ahí siguió. Para el siguiente que venga, que la vuelva a reactivar, como así pasó. Y ahora recientemente se aprobó la ley de memoria democrática por parte del siguiente gobierno socialista de Pedro Sánchez, otro personaje bastante lamentable que deja mucho que desear. Porque bueno, vivimos en una sociedad democrática, entre comillas, y se da la paradoja de que cada presidente que coge el poder, cada presidente que accede a su cargo, es peor que el anterior. Porque después de Zapatero parece imposible que alguien pudiera superar su obra, entre comillas. Llegó Rajoy y bueno, se puede establecer, yo diría que hay un empate técnico entre ambos. Y ahora llegó este personaje y ha hecho bueno al anterior. Y ahora si sigue en el poder, pues seguirá con las mismas políticas nefastas. Y si entra el otro personaje del PP, Núñez Feijóo, pues es posible que hasta haga bueno a Pedro Sánchez. Que ya sería mucho decir, pero todo es posible, yo me puedo esperar cualquier cosa. Entonces, volviendo a la ley de memoria democrática, lo que hizo esta ley es básicamente ilegalizar el franquismo, algo que no tiene ningún sentido cuando es un régimen que murió con su fundador y que ya pasó a la historia hace muchos años. Es algo simbólico, pero que realmente no aporta nada a la sociedad. No tiene ningún sentido. Después de todo demás ayuda a las víctimas, pero bueno, ya no queda nadie vivo, se puede decir. Todas las personas que vivieron esa época han fallecido porque pasó hace muchísimos años, entonces tampoco tiene ningún tipo de validez ni de sentido. Bajo mi punto de vista, esa ley se tenía que haber aprobado en la época de la transición, junto con la Constitución. De alguna manera se tenía que haber dignificado a las víctimas y haber hecho una amnistía real y haber reconciliado al país, pero de forma efectiva, no lo que se hizo. Porque realmente no se rompió con el franquismo. No podemos olvidar que esa época dictatorial, esa época bastante nefasta del país, estuvo amparada por gran parte de la población. Mucha gente que ahora pertenece a los partidos llamados de izquierda se integraron cómodamente en el franquismo. Y si analizamos los antecedentes, los antepasados de muchos personajes como Pedro Sánchez, como Zapatero, como José Bono, como Revilla y tantos otros, todos hunden su raíz en el franquismo y todos vienen de esa época. Entonces, esa cantinela de que lucharon contra el franquismo, de que realmente ellos sufrieron las consecuencias del régimen, es más un mito y una tontería más que otra cosa, no es un hecho real. Porque básicamente todos se aprovecharon o casi todos. Hubo un porcentaje de la población que realmente sufrió, pero otros muchos lo que hicieron fue adaptar su ideología a la época y cuando murió el dictador se hicieron rápidamente de izquierda y
y reivindicaron su lucha durante esa época, cosa que es falsa en la mayoría de los casos. Y después, por ejemplo, otro aspecto de la nueva ley de memoria democrática es que quieren darle la ciudadanía española a los hijos de los exiliados de esa época. Un aspecto, quizá uno de los pocos aspectos que me parece positivo, porque mucha gente se tuvo que exiliar a Sudamérica, básicamente, a Argentina y a otros países. Y bueno, que esas personas tengan acceso a la nacionalidad española, su hijo o sus nietos en este caso, es una forma de alguna manera de reparar el daño que se hizo en la época. Después se quiere hacer un registro del ADN de las personas asesinadas, pero no sabemos muy bien cómo se va a hacer, porque habrá personas en cunetas, en fosas comunes, no sabemos, por ambos bandos. Es un poco algo que no tiene un efecto real, es algo inconcluso, que no sabemos si se va a llevar a cabo, si no. No sabemos las ingentes cantidades de dinero que se va a gastar en eso, cuando por desgracia el pasado no vuelve y no me parece lo más lógico, tal y como está el país ahora mismo. Se va a seguir con la política de quitarle los nombres a las plazas, a los monumentos, a los sitios que de alguna manera reivindican la dictadura. Otro error en mi humilde dentro de mi humilde entendimiento, porque realmente todos sabemos que una dictadura es algo nefasto para un país y va en contra de los derechos individuales de los ciudadanos, pero si queremos honrar nuestra historia tenemos que conocerla y tenemos que conservarla tal y como pasó y que cada uno la estudie y saque sus conclusiones, porque no todo es totalmente bueno ni totalmente malo. Y vuelvo a decir que mucha gente se benefició de ese régimen y ahora mismo se declaran antifranquistas, así que bueno, hay una gran hipocresía en torno a todo esto. Así que creo que realmente la historia tiene que exponerse a la gente, hay que confrontar las ideas y el que realmente sea de un pensamiento radical, fascista, franquista o como quiera llamarlo, la fuerza de la razón se impondrá sobre esa gente, pero no a base de censura, de prohibiciones, de multas, de leyes absurdas. Eso caerá por su propio peso. Así que bueno, yo soy de los que pienso que esto lo que provoca es más revancha y más rencor que otra cosa. No tiene un efecto real sobre la vida de la gente. Y vamos por un camino bastante malo. Por ejemplo, ahora han cambiado el nombre al Valle de los Caídos y le dirán el Valle de Cuelgamuros. Es un lavado de cara, que realmente no aporta absolutamente nada. Yo prefiero dejar las cosas como estaban y que la gente estudie la historia. Porque mucha gente que está a favor o en contra de lo que pasó en esa época no tiene ni idea de lo que pasó realmente. Así que vamos a empezar por transmitir unos valores, vamos a empezar por estudiar la historia y que cada persona tenga un juicio de valor. Pero aquí de lo que se trata es de que cada partido, cada ideología, entre comillas, saque rédito político de esa época. Y ya es muy pesado, muy cansino que estén siempre con la misma cantinela. Cuando al ciudadano de pie lo que le interesa es que la inflación no esté disparada, los precios no estén por las nubes, la gasolina no esté a unos precios astronómicos, que no se pague la cantidad de impuestos que se pagan, que la casta política no goce de los privilegios que tiene actualmente. Esos son los verdaderos problemas que afectan al ciudadano y no este tipo de medidas que son una cortina de humo más que otra cosa. Así que bueno, esta es una parte de la división del país. Después hay división entre ricos y pobres, cuando pasó la crisis del COVID, el cambio climático, pero bueno, son temas ya que merecen un estudio aparte. Hoy quería tratar el tema este de las dos Españas y cómo afecta a la realidad del país. Así que bueno, sin más, me despido y pronto volveremos con otro tema interesante. Próximamente voy a empezar con una nueva sección del canal en la que voy a analizar figuras políticas del pasado y figuras políticas que están vivas en la actualidad de la nueva era. Y de alguna manera intentaré sacar su lado oscuro o toda su parte negativa para que la gente sepa realmente lo que significan esas figuras. Porque la mayoría de ellos dejan mucho que desear. Y me gustaría sacar esa cara B de los políticos y que la gente lo compare con lo que aparentemente son. Así que bueno, sin más me despido y nos vemos muy pronto. Así que ya sabéis, como digo siempre, un saludo y no os olvidéis de pensar. Hasta pronto.